Como ya he platicado en el canal, yo fui por mucho tiempo un adicto al tramadol. El tramadol es un opioide débil que tiene efectos similares, aunque menos adictivos que la morfina, pero a fin de cuentas también puede generar adicción, como fue en mi situación. El tramadol me ha generado convulsiones en muchas ocasiones en las que incluso estuvo en riesgo mi vida. El tramadol, a fin de cuentas, no es un opioide tan débil como es catalogado. En esta ocasión voy a platicarles qué se siente convulsionar. Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y en esta ocasión, pues como vieron al inicio del video, les voy a platicar qué es lo que se siente convulsionar. Y pues para contestar de modo más preciso esa pregunta de qué se siente convulsionar, pues nada. En el caso de las convulsiones generalizadas, donde uno pierde la conciencia. Esto es cuando está uno con los efectos de la convulsión, con los ojos volteados y las sacudidas del cuerpo. Pues porque uno en realidad pierde la conciencia. En mi caso ha sido así, convulsiones generalizadas. Lo que sí les puedo describir es qué se siente después de que ha pasado esa situación de la convulsión. Esto es cuando el cuerpo se está recuperando de la convulsión, cuando uno está regresando de la convulsión. Ese estado que los médicos llaman estado post-ictal, o sea, el estado después de una crisis convulsiva. Cuando uno está recuperándose de una convulsión, es un estado muy feo, se siente muy feo. Uno no entiende nada de lo que ve, no puede conceptualizar las cosas que ve. Pareciera que uno está alucinando en un mundo extraño. Existe una confusión horrible, una confusión, y en ocasiones a uno le da por caminar a ver a dónde, con los peligros que eso conlleva, si es que nadie lo auxilió en la convulsión. Se siente uno fatigado. El estado posictal en sí dicen que dura alrededor de 5 minutos a media hora, pero a uno cuando lo está sintiendo pareciera que el tiempo es interminable. En realidad no puedes, piensas que está pasando mucho tiempo o que pasó mucho tiempo cuando en realidad no fue así. Después de una convulsión da por dormir mucho, uno se siente fatigado, pareciera que el cuerpo está cansado, como que sufrió un trauma muy fuerte, tanto el cuerpo como el cerebro. Hay dolor de los músculos, hay así como que un malestar, una fatiga general, uno se siente fatigado. Y en realidad yo comparo a sufrir una convulsión y a regresar de la misma a como si uno prendiera una computadora y se estuvieran cargando todos los programas. Pareciera que el cerebro como que está reiniciándose, como que va poco a poco dándose cuenta de lo que está pasando, ¿no? Como en una computadora que poco a poco va cargando el software y va más o menos ya sabiendo qué hacer. En este caso, pues así yo hago una analogía, como que el cerebro se estuviera reiniciando y ya poco a poco uno se va dando cuenta, poco a poco, esto es esto, estoy con tal, estoy con esto, estaba haciendo esto. Porque en los momentos en el estado posictal eso no pasa, uno no entiende nada, en dónde está, por qué está ahí, qué es lo que pasó, nada. Es verdaderamente horrible. Y pues les platico esto, ¿no? Para ver las consecuencias de lo que trae el utilizar drogas. Si ya de por sí las convulsiones son culeras, échale otra todavía la esclavitud de estar esclavizado a una sustancia, la que sea, pues ya es una situación bastante fea estar viviendo esto. Afortunadamente ya tiene mucho tiempo desde la última vez que yo convulsioné y pues a cuidarme, ¿no? A ya no volver a caer en la adicción al tramadol y así evitar las convulsiones. Y pues nada más, si gustan suscribirse a mi canal, de este lado tengo el circulito para que puedan hacerlo y pues nada más, no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y hasta en otra ocasión.